¿Qué es lo que dice la people? Mi nombre es Joaquín López y bienvenido a este canal. Aquí yo voy a estar cubriendo todas esas preguntas que ustedes pueden tener acerca del militar de los Estados Unidos. Y hoy voy a estar hablando acerca de cuál rama militar es la mejor para ti. Porque, ¿qué pasa? Todo el mundo conoce la rama principal, o no la principal, la más famosa, que es el Army. Pero aparte del Army, existen otras cuatro ramas adicionales. La más famosa y la más grande de todas es el Army. Luego está el Navy, está los Marines, está el Air Force y está el Coast Guard. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de todas esas ramas. ¿Cuál es mejor para ti? ¿Dónde te conviene entrar? ¿Qué puedes hacer? Y una pregunta muy importante que me pasó a mí. ¿Te puedes unir al militar sin saber inglés? Quédate en el video y vamos a esto. La duda que yo tenía al entrar al militar era que yo no sabía cómo hacerlo o dónde hacerlo. Y mi historia, bueno, es un poco interesante porque yo no quería unirme al militar. Yo antes de ser parte del militar, yo no quería saber absolutamente nada acerca del militar. Porque en mi cabeza yo lo que tenía era que el militar significa guerra y muerte. Y no es la realidad del caso. El militar es muy grande y muy amplio. Entonces hay un montón de cosas que tú puedes hacer dentro del militar que no tiene que ver exclusivamente con ir a guerras. Otra cosa que yo no sabía era cuáles eran las oportunidades que me ofrecía el militar. Y bueno, una de las mejores oportunidades que me tocó cuando yo me uní fue que simplemente por yo firmar el contrato, a mí me dieron $10,000. Y sí, es posible que el militar te dé dinero simplemente por firmar. Dependiendo la rama y dependiendo el trabajo que vayas a tener, va a variar qué tan alto o tan bajo va a ser ese bono. En mi caso, yo me uní como corpsman en el Navy y mi bono fue de $10,000, pero yo sé que en el mismo Navy, si te unes como ingeniero nuclear, te pueden dar un bono de hasta $40,000. ¿Qué pasa con esto de los bonos? Los bonos varían dependiendo la temporada y cuáles trabajos están en más necesidad que otros. Yo pensaba que todas las ramas eran lo mismo. En mi cabeza yo lo que tenía era que el Army era como el militar y que todo lo otro iba por debajo del Army. Pero no es así. Cada rama es diferente, cada rama es independiente, cada rama tiene sus diferentes reglas, diferentes trabajos y diferentes propósitos. Entonces la pregunta, ¿cuál es la mejor rama para ti? Pues bueno, ya eso depende de qué tú estás buscando, qué tipo de personalidad tú tienes, para así saber cuál sería la mejor rama para ti. Dependiendo de la rama que tú elijas, te van a ofrecer una serie de trabajos. Todos esos trabajos van a ser totalmente diferentes. Como por ejemplo, yo soy asistente dental en el Navy. Ahora todo depende de ti. ¿A ti qué te gusta? ¿A ti te gustaría ser parte de la línea frontal de guerra? Bueno, quizás los Marines, quizás el Army sea la mejor opción para ti. Pero quizás a mí me gustan mucho los aviones, pues el Air Force sería la mejor opción para ti. O quizás tú quieres los barcos, te gusta la mecánica, te gusta la ciencia, un montón de cosas, pues quizás el Navy sería la mejor opción para ti. Si tú estás en el proceso para unirte, la mejor rama para ti va a ser en esa en la que tú te vas a desenvolver mejor, en esa en la que tú te vas a sentir más cómodo. Lo primero que tenemos que identificar, ¿cuál es la mejor rama para ti? Cuando elijas ese trabajo, trata de que ese trabajo sea un trabajo que sea tanto beneficioso dentro del militar como fuera del militar. Porque si yo hoy decido que no quiero continuar en el militar, pues ya yo tengo una certificación que dice que soy asistente dental y con eso yo puedo trabajar fuera del militar. Entonces, a la hora de tú elegir un trabajo, trata de que sea un trabajo que sea conveniente para ti, tanto dentro del militar como fuera. Otro trabajo que me llamó mucho la atención es en el Air Force. Ellos tienen trabajo de azafata. Literalmente, tú puedes ser una azafata. Es un trabajo militar. No todos los trabajos en el militar están relacionados con ir a guerras o tocar algún arma o disparar. ¿Por qué yo elegí el Navy? Bueno, yo elegí el Navy pues porque me ofrecía asistente dental. Navy te ofrece el viajar mucho. Cualquier persona que tú conozcas del Navy, que tenga 5 años en servicio,
fácilmente te ha dicho que ya ha visitado algunos 10, 15, 20 países distintos. Entonces, yo entendía que yo quería estar en el militar, pero yo quería hacerlo lo más divertido posible. Y el Navy, cuando hace deployments, bueno, es la rama en la que van más países interesantes, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el Navy hace un deployment y te va a España, te puede ir a Italia, Grecia, va a África, llega a Dubái, puedes ir a Filipinas, puedes ir a Japón. O sea, hay un montón de países que son súper geniales y súper interesantes. Entonces, yo dije, si yo me voy a unir al militar, por lo menos yo voy a tratar de hacerlo lo más divertido posible. Una pregunta que muchas personas se hacen es, ¿cuál es la rama más fácil para tú entrar? En el top de lo más difíciles, yo te podría decir que ahora mismo está el Air Force. El Air Force es muy selectivo con las personas que ellos seleccionan, porque casi todo el mundo quiere unirse al Air Force. Y en la rama más fácil yo diría que está el Navy. Y no me siento orgulloso de decirlo, pero ¿qué pasa? El Navy implementó algo hace algunos meses que quizás no vaya a durar para siempre, pero por el momento ellos lo están haciendo. Y es que con un simple 10 en el ASVAB es el examen que tú tienes que tomar. Es un examen escrito, pero la realidad es que tú lo tomas en una computadora, es una selección múltiple, en el cual ellos te van a evaluar en distintas áreas. Y dependiendo del puntaje que tú obtengas, ese puntaje te va a ayudar a decir para cuáles trabajos tú calificas y un puntaje general que te va a decir este puntaje te deja entrar o no. El Navy implementó esto de que tú puedes entrar con solo 10 puntos. O sea, 10 puntos prácticamente nada. Porque aunque tú no hables inglés, aunque tú no sepas de mecánica o de un montón de cosas que ellos te preguntan, quizás tú eres bueno en matemáticas y simplemente con tú completar la parte de matemática bien, pues ahí ya tú tienes tus 10 puntos. Quizás tú eres malo en matemáticas, pero eres muy bueno con las palabras. Pues quizás en el área de palabras, con eso te dé para entrar con un 10. Además, son un montonazo de preguntas. Te van a tocar preguntas que tú no vas a tener un carajo de idea de qué es lo que te están preguntando. Pero a la suerte, tú pones la que sea y por suerte y por estadística, alguna de todas esas preguntas que tú no sabes la respuesta, te va a tocar buena. Entonces, prácticamente con muy poco tú puedes entrar, ya que la suerte también juega a tu favor y con un 10 es suficiente para tú unirte al Navy. ¿Cuál es la rama más grande y cuál es la rama más pequeña? Yo pensaba que el Army era la dueña de todas las otras ramas. Y no es sorpresa para nadie porque es la rama más famosa, es la más grande y es la que tiene más personas. El Army es la rama más grande en todo el militar. La rama más pequeña es el Coast Guard, la Guardia Costera. La cantidad de personas que hay en el Navy en el área médica es más grande que todo el Coast Guard juntos. Así de pequeño es el Coast Guard. Cuando yo quería unirme, la pregunta que más yo tenía en mi cabeza era, ¿yo voy a poder unirme al militar, pasar el bootcamp, ir a la escuela para asistente dental? Yo decía, ¿yo voy a poder hacer todo eso sin saber inglés? ¿Me van a aceptar en el militar sin saber nada, nada, nada de inglés? Y la respuesta es sí. Yo soy aquí en el Navy. Yo no es que tengo el mejor inglés del mundo, pero ya sí puedo decir que entiendo y puedo hablar inglés. Entonces, si tú te quieres unir al militar y no sabes inglés, déjame decirte que sí es posible. Claro, al principio va a ser muy, pero muy difícil. Yo sí recuerdo que cuando yo llegué al bootcamp, yo no entendía un carajo de nada de lo que estaba pasando. O sea, yo no entendía nada. ¿Cuál era el truco? Bueno, el truco era mirar hacia tu alrededor. Yo sé que los instructores se ponían a gritar y yo no sabía qué estaba pasando, pero si yo veía que todos corrían y hacían una línea, yo iba y me ponía en la línea. Si todos empezaban a hacer los push-ups, yo iba y empezaba a hacer push-ups. Si todos empezaban a saltar,
ahí va yo empezaba a saltar. Yo no sabía cuándo había que terminar o por qué estábamos saltando, pero yo hacía lo que todos estaban haciendo. Quizás yo estaba en el compartimiento y luego todo el mundo empezaba a hacer una línea, yo me ponía ahí. Y luego yo llegaba, seguía la línea y quizás era hora de comer, pero yo no sabía, no entendía. Y yo puedo decir que luego de la semana 3 más o menos que yo estaba en el bootcamp, ya yo empecé a captar cosas. Ya yo entendía que cuando ellos decían chao, así en el Navy dicen para comida. Cuando ellos decían chao, ya yo sabía, oh, es hora de comer. Luego de como 2 meses que yo estaba en el bootcamp dura 3 meses. Luego del segundo mes, ya yo comprendía mucho. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú estás en un ambiente donde solo se habla inglés, aunque tú no quieras, vas a aprender inglés. Porque es lo único que te rodea. Además, si tú no sabes hablar inglés, te aseguro 100% que al menos una persona en toda tu unidad te pueden ayudar. Porque hay veces que uno de ellos sabe más inglés que otro y muchos de ellos a veces hablan inglés y español fluidamente. En mi caso, en el bootcamp, yo tenía un gran amigo que se llama Castela Barbosa y él fue mi compañero durante todo el bootcamp y de verdad que el bootcamp fue mucho más fácil para mí gracias a él, ya que él me hacía compañía, ya que él me ayudaba a traducir, ya que él me comprendía en muchas cosas y era con la persona que yo podía desahogarme hablando, porque era muy frustrante para mí tratar de hablar inglés y que las personas no me entendieran. Pero sí se puede. Yo pasé el bootcamp y fui a estudiar para lo de asistente dental y lo aprobé. Tengo mi certificación y actualmente trabajo como asistente dental y sí puedo decir que entiendo y puedo hablar el inglés. Entonces, a pesar de que tú no sabes hablar inglés, sí es posible entrar al militar sin saber inglés. Otra cosa muy interesante, un dato muy interesante acerca de unirte a una rama militar sin saber inglés, es que el Army es la única rama que ofrece cursos de inglés. Ellos te van a poner en un curso de inglés para asegurarte que tu proceso de aprendizaje de inglés sea más fácil y más rápido. En mi caso, yo aprendí inglés, pero no de forma tan profesional como lo hacen en el Army. Una cosa interesante es que Navy no significa solamente agua, Air Force no significa solamente aviones, Marines y Army no significa guerra. El Navy es una rama muy, pero muy grande. Y dependiendo qué tú quieras hacer en el Navy, pues tú puedes estar o en un submarino, puedes estar en un barco, puedes estar en aviones. Las personas no saben esto, pero el Navy también tiene aviones. No es solamente el Air Force. Tenemos unos barcos gigantes que ahí tienen pista de despegue y aterrizaje de aviones y tu trabajo puede ser relacionado con aviones aunque tú estés en un barco. Pero a pesar de eso, también tenemos bases en tierra donde hay pistas de aterrizaje y despegues. Entonces tú puedes estar en el Navy y tener un trabajo de aviones en una base en tierra. También para personas como yo, que soy del Navy y soy asistente dental, pues yo puedo estar ubicado en un montón de hospitales que el Navy tiene alrededor del mundo. Pueden ser en distintos países como Italia, España, Japón, o puede ser aquí en Estados Unidos en un montón de estados, como pueden ser California, Virginia, Florida. Simplemente porque yo esté en el Navy no significa que yo voy a estar en el agua. Marines y Army no solo significan guerra. Aunque las personas no saben eso, tú en el militar puedes tener distintos trabajos como son cocinando. Tu trabajo puede ser cocinando, porque ellos necesitan personas que hagan la comida para todo el que está en esa unidad o en el lugar donde tú estás. Entonces, tú puedes ser un militar activo y tu trabajo puede que sea cocinar. Otro trabajo que quizás tú puedas tener es finanzas. Quizás tú seas la persona en esa base donde tú estás que se carga de la finanza de todo el mundo. Tú te encargas de asegurarte de que los pagos de esas personas lleguen bien, los pagos mensuales, que tengan todo su beneficio al día, si necesitan cualquier ayuda o lo que sea, con cualquier papeleo. Quizás ese sea tu trabajo, que sería algo un poco parecido como a recursos humanos o a contable. De todos los trabajos que tú puedes tener, va a depender algo muy importante. ¿Cuántas personas están en el mismo trabajo?
De eso va a depender qué tan fácil o tan difícil va a ser que tú subas de rango. Y tú dirás, ¿por qué? Hay un porcentaje cada año que se designa a los diferentes trabajos. Y ellos van a decir, este porcentaje de personas va a subir al siguiente rango. Si tienes muchas personas y el porcentaje es el 5% de todo lo que trabajen de asistente dental, por ejemplo, van a subir de rango. Si tú tienes un montón de gente de asistente dental, pues va a ser más difícil que tú seas una de esas personas. Ahora, hay otros trabajos en los que tienen muy, pero muy pocas personas y ellos dicen, bueno, para este trabajo este año va a subir el 40%, va a subir de rango. Y es más fácil para ti estar dentro de ese 40% que estar dentro de ese 5%. Entonces, a pesar de que yo cogí asistente dental porque era lo que yo quería y lo que me gusta, yo lo cogí sabiendo que el área de Corpsman, que es donde está asistente dental, es el trabajo del Navy el más difícil para tú subir de rango. Entonces, a la hora de tú elegir tu trabajo, ten en cuenta qué dificultad tiene cada trabajo para subir de rango. Pero a pesar de que es difícil subir de rango, el Navy ha implementado algo hace varios meses atrás que es muy, pero muy beneficioso para personas con trabajos como el mío. Y es que cuando tú te unes al militar, tu rango es E1 y de ahí sigue subiendo hasta E9. E9 es el rango más alto. Entonces, de E1 a E2, tú subes con tiempo. Tú tienes 9 meses en el militar, te corresponde ser E2. Luego, tú tienes 9 meses más en el militar, ya te corresponde ser E3. Entonces, dentro de todas las ramas del militar, para tú pasar de E3 a E4, ya es ahí cuando tú necesitas tomar examen acerca de tu trabajo, lo que sabes hacer, si tienes algún reconocimiento. Todo eso va a influir en un conjunto con un examen para tú subir de rango. Entonces, ahora en el Navy, para ir de E3 a E4, también se hace con tiempo, lo que es genial. Luego que tú llegas a E3, haces cierto tiempo y llegas automáticamente a E4. Y luego de E4 hacia arriba, ahí sí vas a tener que tomar los exámenes. A diferencia de las otras ramas, que para pasar de E3 a E4 necesitas tomar exámenes. ¿Cuál es la diferencia entre los rangos? Bueno, dependiendo qué tan alto es tu rango, tú vas a tener más responsabilidades. Los de rango bajito son los que usualmente hacen más trabajo físico de terreno, haciendo lo que sea. Y los de rango alto es más trabajo administrativo y asegurarse que esos que están por debajo estén haciendo bien el trabajo. Es como si tú trabajaras en un restaurante y tú entras fregando platos, luego tú sigues escalando, 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 hasta que tú llegas a ser manager. Después que tú eres gerente general de una tienda, tú no vas a lavar platos. No quiere decir que tú nunca vayas a lavar platos. Claro, tú puedes lavar platos, pero tu trabajo principal va a ser el área administrativa y asegurarte que todos los empleados tuyos estén haciendo bien el trabajo. Y eso también se traduce en más dinero para tu bolsillo. Mientras más alto es tu rango, más dinero tú vas a generar. Una palabra que todo el mundo le tiene miedo. Deployments. ¿Qué es un deployment? Bueno, un deployment es básicamente cuando a ti te toman de donde sea que tú estés y te envían a otro lugar a realizar tu trabajo. Porque quizás tú estás trabajando en Florida, pero el Navy te necesita en España. Pues entonces ellos te van a tomar y te van a enviar a un deployment. Aunque también un deployment puede hacer que tú estés en Florida y ellos necesitan a una persona de tu rango y con tus capacidades en California. Entonces ellos te van a tomar de Florida, te van a poner en California y eso también cuenta como un deployment. Una de las razones también por la cual yo me uní al Navy es porque el deployment en el Navy es simplemente tú vas en un barco y el barco va a hacer una ruta. Tú vas a estar en ese barco haciendo tu trabajo del día a día. Ventajas del deployment es que cuando tú estás en el Navy, quizás tú sales de Virginia y luego a las 3 semanas llegas a Italia. Y en Italia vas a estar 7, 8, 9 días, no sé, lo que sea. Luego vuelves al barco, luego de 3, 2 semanas, quizás estás en España.
y ahí vuelves a durar 7, 8, 9 días en España. Y así vas a estar viajando por todo el mundo. Por eso, tú vas a conocer un montón de personas del Navy que han visitado un montón de países y todo eso ha sido gracias a los deployments. Algo que influyó mucho en mí fue que yo dije, bueno, si yo tengo el chance de ser elegido para un deployment, a mí me gustaría que sea un deployment donde yo la vaya a pasar genial. Entonces, por eso yo entendía que el Navy era el mejor lugar para yo hacer deployments. Pero eso no quiere decir que las otras ramas, todos los deployments sean malos. No, tú puedes estar en el Air Force y te manden a un deployment a Alemania. Ese va a ser tu deployment. Ir a hacer tu trabajo a Alemania. La palabra deployment no significa guerra. Sáquense eso de la cabeza. La palabra deployment significa que ellos te van a tomar de donde sea que tú estés y te van a mandar a otro lugar donde ellos te necesiten. Entonces, sí toma en consideración que si tu trabajo es un trabajo de campo, un trabajo relacionado con tú tener armas, disparar y eso, si te mandan a un deployment, lo más probable es que te estén enviando a una zona de guerra. Ahora, si tu trabajo es un trabajo administrativo, un trabajo relacionado con dinero, ellos no te van a enviar a zona de guerra, porque ¿qué carajo vas tú a hacer ahí? ¿Arreglarle las cuentas al enemigo? No. Entonces, toma eso en cuenta. Deployment simplemente significa que te van a tomar de donde tú estás y te van a poner en un lugar donde ellos te necesitan. Una cosa característica de cada una de las ramas es, cada rama tiene como su cosita que lo identifica. Por ejemplo, los Marines. Los Marines es la rama más orgullosa de estar en el militar. Los Marines son los que tienen los estándares militares más altos y eso no está en discusión con nadie. No importa de qué rama tú seas, todo el mundo sabe y está consciente de que los Marines son los que tienen los estándares militares más altos y que son las personas que tienen el estado físico más elevado en todo el militar. Los mejores físicamente son ellos, son el lugar donde tú vas a conocer más gente súper fuerte, que parece así animales gigantes, es en los Marines. Algo que identifica al Army es que ellos son la rama más grande. Tú vas a encontrar personas que pertenecieron o que pertenecen al Army en todas partes, literalmente. Casi todo el mundo sabe de al menos una persona que es del Army o que en alguna vez ha participado en el Army. El Air Force, por otra parte, son los que viven más cómodos, sí, así como los escucharon. El que tienen los mejores estilos de vida es el Air Force. Para que ustedes entiendan, cuando yo estaba en la escuela para los asistentes dental, yo tenía una habitación compartida para 2 personas. Ese era en el edificio del Navy. Luego estaban el mismo edificio, una réplica exacta que era del Air Force, y ellos tenían solo una persona por habitación. Igual, cuando ellos te envíen a cualquier lugar, a cualquier deployment, tú vas a ir a los mejores hoteles, tú vas a comer la mejor comida, todo lo relacionado con el Air Force, ellos son los que tienen lo más costoso y los que viven más cómodos, incluyendo la comida de las bases. Para nadie es un secreto que los que comen mejor son los del Air Force. Algo que identifica mucho el Navy, como acabo de decir, es el Navy viaja mucho. El Navy viaja mucho. Quizás tú firmas un contrato y por 4 años, vamos a decir, te interesa firmar por 4 años. Y quizás en esos 4 años, cuando tú salgas, si es que quieres salir, te pones a contar y quizás tú visitaste 30 países diferentes en 4 años. Que eso no lo hace literalmente absolutamente nadie. Aunque sean personas súper adineradas, nadie viaja tanto porque no tienen tiempo, tienen que trabajar, tienen que hacer un montón de cosas. Entonces, otra de las cosas que identifican mucho el Navy es que tú dentro de tu trabajo, tú siempre vas a estar vacacionando. Cuando te envían a un deployment de Navy o si tu trabajo está dentro de un barco, tú siempre, siempre, siempre vas a estar viajando y siempre vas a estar yendo a un montón de países. Entonces, antes de yo terminar este video, te voy a invitar a que tú dejes en los comentarios cuál pregunta tú tienes o cuáles preguntas tú tienes. Yo voy a tratar de hacer 2 videos a la semana. Entonces, si tú estás en el proceso de encontrar a alguien para que te reclute, si ya estás dentro del proceso, si simplemente te interesa o estás curioso de saber algo,
Deja en los comentarios aquí abajo cuáles son tus preguntas y yo voy a tratar de responderlas. Y quizás así tú tienes el chance de que yo te responda esa pregunta antes de que tú termines de hacer todo el proceso para unirte al militar. Lo que voy a hacer es que voy a tomar todas esas preguntas y en base a esas preguntas voy a hacer otro video explicando cualquier cosa. No sé, una idea que se me ocurre es hacer un video acerca de cuánto dinero se gana en el militar, cuáles son los beneficios del militar. Entonces, si tú tienes preguntas, déjala aquí abajo en los comentarios, da like y suscríbete al canal. Espero que este video te haya servido para tú identificar cuál es esa mejor rama para ti, cuál es el mejor trabajo para ti, dónde unirte y dónde no unirte. Simplemente tienes que ir a internet y entrar a la página oficial de cada rama y te van a salir cuáles son los trabajos que ellos ofrecen. Yo te hablo más acerca de Navy es porque yo soy parte del Navy y es lo que más yo conozco. Pero eso no quiere decir que Navy sea lo mejor, porque sí tengo un montón de amigos que pertenecen al Air Force o al Army y esa es la mejor rama para ellos porque es la que más se adapta a su personalidad. Tengo un amigo que es gigante, súper fuerte, súper disciplinado y él está en los Marines. Y literalmente esa es la mejor rama que se acopla hacia él. Trata siempre tú de ver qué es lo que más te conviene a ti. Simplemente porque tu recluta es del Army no significa que quizás el Army sea para ti. Trata tú de investigar porque recuerda, es una gran responsabilidad estar en el militar y si ya tú vas a estar ahí, trata de hacerlo lo mejor y lo más divertido posible para ti. Gracias por estar aquí nuevamente. Espero que yo haya respondido todas tus preguntas. Nuevamente, deja tu comentario acerca de qué te gustaría saber. Mi nombre es Joaquín López. Gracias y hasta la próxima.